Grabar. Y Celaya me dijo ya tarde. Celaya, vos tenés que estar ahí atento y pendiente de todo. Ahí ya veo que entró también Celaya. Hola, Juan Corrales. Yo puedo ser el único Ah, responsable, pues, vos no me no podés. acordé. Vos tenés Otro no que. te dijeron. ¿Eh? De INDE, otro. Ajá, y por eso te digo. Vos no Bueno, podés fallar. Vos no podés fallar, no, vos sos mi asistente. no, no me percaté con el puntito, ahora sí se ve Ahora sí. que está grabando. Ya, perfecto. Bueno, vamos a empezar entonces. Esta es la última unidad que vamos a ver, que se llama regresión y correlación. Y vamos a utilizar otra vez Excel para poder hacer nuestros cálculos. Y que de hecho para ustedes va a ser muy fácil por el hecho de que, por ejemplo, en el examen, sin problemas, no sé, en menos de 3 minutos ya van a tener el resultado. Entonces, es muy práctico para examen y es muy práctico también para Excel. ¿Qué es lo que hace este tema? Este tema lo que hace es proyección, o sea, siempre nosotros estamos pendientes de, por ejemplo, utilizar estadísticas o utilizar registros del pasado para pronosticar cosas en el futuro. Y para eso nos sirve justamente regresión y correlación. Nosotros estudiaremos la regresión y correlación simples en donde tenemos solamente dos variables, la x y la y. A la x le llamamos variable independiente y a la y le llamamos variable dependiente. Entonces, cuando nosotros teníamos una función, por ejemplo, y es igual a f de x, entonces eso es lo que vamos a hacer también acá. Y como me dice regresión y correlación simple, entonces lo que vamos a tratar de hallar es una ecuación de una recta que le llamamos recta estimada o recta proyectada también le decimos en algunos casos. Y vamos a entender enseguida a qué se refiere. Cuando me dice regresión, la misión o la función de regresión es justamente encontrar esa ecuación de la recta. Y la correlación me dice qué tan alta es la asociación entre las dos variables. Por ejemplo, me va a decir 80%, 90%, 40% o lo que sea. Y a partir de ahí entonces yo puedo también tener en cuenta qué tan efectiva va a ser esa recta de regresión que vamos a estimar. O sea, vamos a poder cuantificar entonces. Entonces, todo esto que tienen acá, ustedes pueden leer y lo que les estoy diciendo básicamente es lo que van a encontrar también. Nosotros vamos a trabajar con este tipo que nos dice lineal. Podemos también hacer cuadrática, cúbica, pero esto ya implica más cálculos y no contempla tampoco nuestro programa. En donde sí van a utilizar alguna vez como parte fundamental, por decirlo, va a ser en la tesis de ustedes, porque en la tesis muchas veces nosotros hacemos proyecciones en el futuro y entonces van a tener que utilizar esta herramienta de Excel para poder presentar sus trabajos finales. Bueno, entonces acá ya nos dice, el propósito del análisis de regresión es estimar la relación entre variables que consideramos en el estudio. Por ejemplo, yo les digo, vamos a tener dos variables, ahorro e ingreso. Por ejemplo, yo les digo, ¿quién depende de quién? ¿El ahorro depende del ingreso o el ingreso depende del ahorro, decimos? Y ahí, por lógica, obviamente, el ahorro va a depender del ingreso. ¿Por qué? Porque ahorramos en función al ingreso que tenemos. O, por ejemplo, yo les digo, ¿cuál es la relación entre, por ejemplo, ahorro, no, entre ingreso y consumo, por ejemplo? Entonces, ¿consumo qué significa? Consumo implica todo lo que nosotros pagamos para poder sobrevivir en esta vida, por decirlo. No es solamente alimentación. Ahí incluyen, no sé, las cuotas que ustedes pagan en sus facultades, por ejemplo, cuando salen por ahí a divertirse, entonces la parte de recreación, si se enferma, medicamentos, todas las cosas que ustedes pagan todo el tiempo es consumo para nosotros. Entonces, si yo digo consumo e ingreso, ¿quién depende de quién? Entonces vamos a decir que el consumo depende del ingreso también. Entonces el consumo viene a ser ahí nuestra variable dependiente, o sea, la letra I. Y nuestro ingreso va a ser nuestra variable independiente o la letra X, que en este caso entonces le estamos diciendo que es el ingreso. Bueno, entonces es una estructura matemática, encontramos la relación entre las dos variables de interés,
De interés significa lo que nos da el problema. Después se interpretan el modelo, se realizan inferencias, eso significa que realizamos una proyección en el tiempo y esa proyección es en el futuro. Estimar la exactitud de las predicciones con la correlación, entonces nosotros vamos a saber si es fuerte o es débil la relación entre las dos variables. Si es fuerte, entonces decimos ya que esa variable independiente explica el comportamiento de la variable dependiente. Pero si encuentro que es débil en el sentido de, encuentro por ejemplo 0,50, 40%, 50%, entonces es baja. Entonces tenemos que decir que hay otras variables que explican ese comportamiento y no es justamente lo que yo estoy teniendo como registro, por decirlo. Ahí me dice que la regresión entonces es estimar el valor numérico. ¿Por qué? Porque si nosotros hablamos de una línea recta, en la línea recta vamos a tener a más bx. Entonces vamos a necesitar determinar esa letra a y esa letra b que le llamamos constantes. Y que enseguida le voy a explicar qué implica a y b. O sea que salió. Menos mal no tengo nada morboso por ahí. Bueno, regresión entonces es hallar la relación entre las dos variables a través de una recta. Ahí ya están los tipos de variables, la independiente que es la x, la dependiente que es la y. Cuando yo digo x sub y, entonces yo tengo, por ejemplo, no sé, por decirlo, 5 observaciones. Entonces x sub 1, x sub 2, x sub 3, hasta x sub 5. Y la y también viene así. Vamos a tener un par ordenado y vamos a representarlo gráficamente en el plano cartesiano para poder entonces ver en qué condiciones se encuentran nuestras dos variables. Y podemos tener estas dos situaciones, una relación directa y una relación inversa. Y acá en donde nosotros vamos a mirar bien nuestra ecuación que nos da Excel. Y entonces podemos ya así visualmente saber si tengo una relación directa. Relación directa significa que aumenta X y también aumenta Y. O, por ejemplo, disminuye X y también disminuye Y. Entonces van de la mano. Uno aumenta, otro aumenta. Uno disminuye, el otro también disminuye. Y la inversa es al revés. O sea, aumenta, por ejemplo, la X y disminuye la Y. O, por ejemplo, aumenta la Y y disminuye la X. Puede ser también que se dé esa situación. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta en la ecuación? Por ejemplo, si es directa o inversa. Y a partir del signo que tiene en este caso, que es la constante d. ¿Por qué? Porque si yo tengo en cuenta que es una línea recta, esa letra b va a ser la pendiente. Y la pendiente cuando es positiva, la recta va hacia arriba. Si la pendiente es negativa, entonces me está indicando que va hacia abajo, es una recta descendente. Y que vamos a ver enseguida también cómo puedo determinar de otra forma. Estos son los métodos para determinar la relación entre las variables. El gráfico que me permite ver las dos situaciones en donde tengo los valores de x y los valores de y se llama diagrama de dispersión. Y utilizamos, así como les dije, el diagrama cartesiano para poder determinar en forma gráfica. Después, ¿qué más? Y esto es lo que tenemos que hallar nosotros ahora. y es igual a más bx. ¿Qué viene a ser la a? La a viene a ser la intersección con el eje y. ¿Y qué viene a ser la b? La b viene a ser la pendiente de la recta. Esta b puede ser positiva o negativa. Positiva, relación directa. Negativa, relación inversa. No decimos relación indirecta. Decimos directa, inversa. Directa, inversa. Y este sombrerito que tiene la I me está diciendo que es una recta estimada. ¿Qué significa una recta estimada? Que nosotros tenemos un conjunto de números precedentes o un conjunto de números del pasado que estamos usando para poder pronosticar el futuro. Eso es lo que me está diciendo cuando aparece una letra, que en este caso es I, y con el sombrerito. Si yo decía, por ejemplo, el ahorro está en función al ingreso, entonces iba a tener A con su sombrerito, A más B, y en vez de la X, entonces ponemos la letra I ahí. Si hacíamos a mano, íbamos a tener que calcular todo esto que tienen acá, esta cosa loca que aparece acá. Si hacíamos a mano, como no vamos a hacer a mano, ni le vamos a dar importancia. Y la correlación me indica el grado de asociación entre las dos variables. Acá nosotros vamos a saber si es fuerte o es débil. ¿Y cómo me voy a dar cuenta si es fuerte o débil? Y acá es en donde tengo que mirar. La correlación simbolizamos con la letra R minúscula. Y la R minúscula está entre -1 y 1.
Si yo considero que el 0 es el centro, por decirlo, entonces voy a tener de 0 a 1 positivo hacia la derecha y de 1 hacia la izquierda con negativo. ¿Y qué me indica si la R me sale positivo? Me indica que la relación es directa. Aumenta X, aumenta Y. ¿Qué indica que me salga que la R es negativa? Me indica que es una relación inversa. Aumenta uno, disminuye la otra. Cuando nosotros estamos más cerca del 1 hacia la derecha, entonces decimos que el modelo de regresión es factible su uso para poder hacer los pronósticos que nosotros estamos queriendo hacer. Y la efectividad es casi el 100%. Obviamente, entre 0 y 1 yo tengo montones de números, infinitos números, y puede caer en esos infinitos números. No es que me va a caer siempre 0 y 1. Cuando más cerca estoy del 1, entonces estoy diciendo que si tengo mi diagrama de dispersión y grafico ahí los puntitos que me da X e Y cuando yo haga o tenga mi ecuación de la recta y tenga la recta en forma gráfica, entonces me está diciendo que casi todos los puntos que tengo como cosas del pasado va a quedar sobre la recta. Eso es lo que me está diciendo si queda sobre 1. O sea, si es un valor cercano a 1. Y si es un valor cercano a menos 1, es lo mismo, que la relación es muy fuerte, pero que es inversa en este caso. Si tenemos que la R me da 0, entonces no hay correlación. Si me dice que es 1, la relación lineal entre las variables es perfecta. Y si es perfecta, entonces ese modelo que acabamos de obtener o esa ecuación de la recta que acabamos de obtener nos va a servir para poder hacer los pronósticos que estamos nosotros queriendo saber. Bueno, y este era la R para calcular si hacíamos a mano. Gracias a Dios no estamos en clase presencial, entonces no usamos nada de esto. Y el coeficiente de determinación. El coeficiente de determinación me cuantifica en términos porcentuales. Entonces acá ya me va a decir, por ejemplo, el 70% del comportamiento del ahorro queda explicado por la variable ingreso, por ejemplo. O por ejemplo yo digo, el 90% de la calificación obtenida por los alumnos queda explicado por el comportamiento horas de estudio, por ejemplo, por decirlo. Entonces, el coeficiente de determinación va a ser en términos porcentuales. Y vamos a ver también cómo se calcula. El cálculo es R cuadrado, la R viene a ser nuestro coeficiente de correlación. Ese valor que nos daba acá la R, elevamos al cuadrado, multiplicamos por 100. Pero Excel nos va a dar automático, entonces no hace falta hacer este cálculo. Bueno, eso entonces la parte, digamos, teórica rápida que podemos ahora en este momento decir y vamos a ir entendiendo a medida que vamos haciendo los ejercicios, que justamente ya aparece ahora. Me dice, el primer ejercicio, con los siguientes datos sobre ingresos y gastos, y cuando ustedes leen el problema, ya tienen que identificar quién es X y quién es Y. Y en lo posible no es lo posible. Obligatoriamente en su Excel primero tiene que estar la X y después la Y. ¿Por qué? Porque por defecto los cálculos que hacen, o el cálculo que hace en este caso Excel, me dice que primero tiene que ser X y después Y. Inclusive vamos a ver también qué ocurre si está al revés. Entonces, cuando leen ustedes y me dice acá, con los siguientes datos sobre ingresos y gastos, entonces yo ya tengo que mentalmente decir, a ver, ¿quién depende de quién? ¿Ingresos de los gastos o los gastos de los ingresos? Entonces yo digo acá, los gastos dependen del ingreso. Entonces ahí ya tenemos nuestra X y nuestra Y. Dibuja el diagrama, encuentra la línea de regresión, o sea, la ecuación de la recta, determina los coeficientes y calcula los gastos cuando el ingreso es de 900. Para esto es lo que nos sirve el modelo, para poder hacer justamente ya ese pronóstico. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan en la tabla, me dice que si yo gasto, o sea, si yo gano 350, gasto 330. Si yo gano 500, gasto $400, me está diciendo. Si yo gano 800, entonces estoy gastando 600, me dice. Como se dan cuenta, estos números no son así sistemáticos en el sentido de que haya, por ejemplo, una razón. Yo no puedo decir que esto, por ejemplo, es una progresión aritmética o una progresión geométrica, por ejemplo. Por eso es que no podemos hacer de esa forma, porque si ustedes se fijan, de 350 a 400 tengo 50. De 400 a 500 tengo 100. De 500 a 700 tengo 200. No es una constante el número que
va ocurriendo de uno a otro. Y tampoco acá va en forma proporcional de 330 a 370 a 400. Acá tengo, por ejemplo, una diferencia de 40. Acá tengo una diferencia de 30. Acá tengo una diferencia de 120 y así. Entonces se fijan que no hay forma que podamos hacer por progresión aritmética. Bueno, perfecto. Entonces ahora vamos a ir a Excel y vamos a ver cómo le solucionamos el tema este. Hacemos esto. Vamos a cargar nuestro Excel y vamos a utilizar este calculito que tenemos acá. La tarea de esta semana tienen acá 5 ejercicios. Nosotros vamos a hacer por lo menos 2 hoy y 3 es lo que va a quedar. Esta misma plantilla de Excel les voy a levantar ahí y continúen haciendo lo que les falta para subir en esta semana. Y acá fíjense que ya tienen respuestas. O sea, las respuestas ya están acá para poder verificar de los 5 ejercicios que aparecen en este ejercitario. Bueno, entonces vamos a calcular o vamos a hacer nosotros ahora el primero. Bueno, ¿qué era lo primero que teníamos que hacer? Lo primero que tengo que hacer es y es igual a f de x. ¿Qué significa eso? Entonces poner nuestras variables de acuerdo a cómo viene nuestro problema. Nuestro problema acá nos dice ingresos y gastos. Entonces ya sabemos que los gastos dependen de los ingresos. Entonces ahí pongo eso ¿para qué? Porque voy a tener que utilizar esto, porque ¿qué ocurre o qué va a ocurrir si yo hago mal esto al principio? Todo el problema va a estar mal y van a tener 0 ahí, y sin problemas. Entonces, ahí le pongo un poco más grande para que se vea los gastos en función de los ingresos. Ahora vamos a mirar entonces. Yo ya sé que mi X es ingreso y la Y viene a ser mis gastos. Entonces voy a poner acá también de la forma como les dije. Primero la X y después la Y. No necesariamente esta tabla original del problema, el primero va a ser X y después va a ser Y, por ejemplo. Por eso es que les estoy diciendo que ustedes tienen que discriminar quién es X y quién es Y para poder resolver el ejercicio. Entonces, en este caso, nosotros ya sabemos que los ingresos son, o sea, en este caso es la variable X. Entonces voy a poner acá ingresos. Y acá voy a poner gastos. Y si quieren, pongan otra vez acá que este es X y esto es Y, para tener ahí a la vista de que tiene que ser en este orden. Acuérdense de eso porque si hacen al revés, le va a salir otra cosa. Bueno, entonces ya tengo ingresos X, gastos Y. Y cargo ahora mis valores. 350, 400, 500, 700 y 800. Acá 330, 370, 400, 520 y 600. Ahí está. Nos vamos a olvidar de lo que tenemos ahí en la parte, digamos, teórica y vamos a trabajar aquí. Entonces voy a poner todo lindo esto, así. Voy a agrandar un poco más para que vea mejor, así. Y ahí. Entonces, esta es mi tabla original. Tengo ingresos, tengo gastos. Primero X, después Y. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Lo primero que vamos a determinar va a ser nuestra recta de regresión. O sea, ese que me dice Y es igual a BX. Entonces vamos a poner acá, porque primero nos pedía, por ejemplo, en el problema, dibuja el diagrama de dispersión, pero eso hacemos al final porque necesitamos tener la recta para poder después calcular todo de una vez. A ver, ahí está. Entonces, Y es igual a más BX. Esto es lo que yo tengo que hacer ahora. Y es igual a más BX. Voy a poner un poco más grande para darle realce o en todo caso poner algún color así que me indique que eso es lo que voy a hallar. En este caso yo ya tengo quién es X y quién es Y, entonces puedo traducir a la variable que yo tengo en mi problema. Entonces le vamos a poner así. En este caso, entonces, nuestra Y vienen a ser los gastos y nuestra X vienen a ser los ingresos. Entonces ponemos de esa forma. ¿Qué hacemos ahora? Necesitamos desesperadamente esa constante A y esa constante B. Entonces, como va a ser primera vez, le voy a poner que la A, por ejemplo, es intersección con el eje OI en el plano cartesiano.
Y la B viene a ser la pendiente de la recta. Pendiente de la recta. Ahí está. Como es primera vez, entonces eso les dejo ahí para que sepan qué significa A y qué significa B. Aunque ya está en la parte teórica, pero a veces es mejor tener todo a la vista de una vez y no estar mirando uno y otro por decirlo. Bueno, ahora voy a calcular entonces la A y la B. Tengo dos posibilidades. Por un lado, puedo irme a fórmulas y busco acá regresión, que me da también, por ejemplo, acá entro en estadísticas y me voy y busco regresión. Voy y busco por ahí, está regresión. En algún lado está. Regresión. No me interesa. ¿Por qué? Porque yo voy a hacer por defecto. Por defecto significa que Excel ya me da sin ningún problema para empezar a buscar si es trigonométrica, si es financiera, si es de regresión o lo que sea. Fíjense, todo esto son lógicas, texto, fecha y hora. Bueno, no importa, no me interesa eso. Entonces yo voy a poner ahora A y voy a poner B. Y voy a buscar sus valores y vamos a utilizar la otra celda para poder calcular porque más adelante vamos a necesitar esos mismos valores para nuestros cálculos. Entonces, voy a poner ahí que A es igual a tanto, B es igual a tanto. A. Y me voy acá. ¿Qué es A? Es intersección. Entonces voy a hacer así. Excel me permite realizar los cálculos poniendo más o poniendo igual. Entonces yo puedo poner es igual y escribo la palabra intersección. Intersección. Y fíjense cómo ya por defecto me trae. Tengo 4 posibilidades para inter. Ya le voy a poner más intersección y tengo esa última, la única posibilidad. Entonces hacemos doble clic y fíjense lo que me dice acá. Intersección con el eje me dice. ¿Y qué me dice la parte, digamos, del formato? Que primero quiere Y después X. ¿Se acuerdan que por eso les dije que si ustedes no discriminaban acá y hacían lo que se les antojaba, me va a dar cualquier otro valor, menos lo que tiene que ser correcto o cierto por decirlo? Entonces quiere que primero pongamos los conocidos Y. Yo ya tengo acá mi Y, que son estos. Entonces señalamos con Shift y la flechita. Entonces tengo ahí cargado los 5 datos que le corresponden a la I. Punto y coma. Puedo poner espacio o sin espacio, igual me va a dar Excel. Y ahora quiere que carguemos la X. Entonces nos vamos a la tabla de la fila que le corresponde a X y señalamos hasta el último. Ponemos la cosita esa de paréntesis y ¡tarán! Ahí ya tengo entonces el primer valor que viene a ser el punto de intersección con el eje Y. Puedo utilizar 1 o 2 decimales, eso ya no hay digamos, regla que les diga, tienen que dejar 1, tienen que dejar 2 o tienen que dejar 3. Pueden dejar así, o por ejemplo, si ustedes se están rindiendo, entonces tienen que mirar las respuestas posibles que tienen por ahí como resultado para dejarlo en tantos decimales como respuestas tengan ahí. En este caso yo puedo usar, por ejemplo, 2 decimales. No hay una regla así como les digo. Ya está entonces. ¿Cómo hicimos entonces? Hicimos es igual, escribimos la palabra intersección, el primero que tengo, hacemos doble clic sobre ese y me dice cargar primero Y, punto y coma, cargar después la X. Cerramos paréntesis y ahí ya tengo. Ahora hacemos la B. La B viene a ser la pendiente, entonces vamos a poner es igual y escribimos la palabra pendiente. Y fíjense, directamente me trae pendiente por defecto. Y doble clic y ahí también me pide. Primero me dice que introduzcamos los valores de la I. Entonces, introducimos esto. Saqué. Se fue. Y un ratito. Ahí está. Y después quiere que introduzcamos los valores de la X. Entonces me voy ahí, cierro paréntesis, ¡tarán! Y ahí ya tengo. ¿Ven? Entonces tengo, por ejemplo, en este caso yo decido utilizar 2 decimales. Vamos a mirar qué nos decía acá el resultado que teníamos. A ver si coinciden. Fíjense. A 126.83, B 0,58. ¿Ven? Ahí está la respuesta y ahí también confirmo entonces esto. Al tener esto, entonces yo ya puedo hacer ¿qué cosa? Ya puedo escribir mi ecuación
de la forma como tiene que ser con los valores de los coeficientes A y B. Entonces voy a poner así. ¿A cuánto vale? A vale 126,83. Y B, fíjense que la B me salió positiva, entonces me da 0,58. 0,58. Y ahí ya tengo entonces mi recta de regresión estimada. Esta era la letra B de nuestro ejemplo, o sea, del ejercicio que teníamos ahí. Ahí está. Perfecto. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Ahora tengo que interpretar cada una de ellas. Tengo que interpretar A y tengo que interpretar B. ¿Por qué? Porque esa es la parte que nos interesa también a nosotros entender y no solamente hacer así mecánicamente todo y qué es lo que implica esto. Entonces, fíjense, yo voy a hacer mi interpretación acá para la A. La A era intersección con el eje Y. Entonces, si se fijan acá en la ecuación que acabamos de obtener, nuestra recta de regresión estimada, cuando yo voy a tener que el gasto es igual a 126, cuando el ingreso es 0. ¿Por qué? Porque si el ingreso es 0, me anula esta parte y me va a quedar solamente 126,83. Y como yo ya sé también que la recta cuando intersecta con el eje Y es x igual a 0, entonces es la misma idea que estoy haciendo acá. Entonces, ¿qué voy a decir? Cuando el ingreso es $0, los gastos serían de $126,83. Y me van a decir acá, pero ¿y cómo yo voy a tener un gasto si no tengo ingreso? Y eso en contabilidad o en economía nosotros le decimos consumo autónomo. ¿Qué significa consumo autónomo? Significa que por más de que yo no tenga ingresos, alguien me tiene que dar de comer. No sé quién. O mi papá, mi mamá, mi hermano, mi hermana, mi esposa, mi esposo o lo que sea. Alguien me tiene que dar para comer. Entonces, le decimos consumo autónomo. Cuando el ingreso entonces es 0, los gastos serían de 126,83. Y la D, fíjense acá que tengo 0,58. ¿Qué es la pendiente? La pendiente era la variación que existe entre las dos variables. Nosotros le decíamos, por ejemplo, a la pendiente en analítica y sub 2 menos y sub 1 sobre x sub 2 menos x sub 1. Y ahí estábamos diciendo, cada vez que aumenta x, ¿cuánto aumenta y? Estábamos diciendo, o por ejemplo, en cálculo decíamos que era la derivada de la función. Entonces, ¿qué era la derivada? Era esa pequeña porción que existía entre cuando de 1 a 2 salta x, en cuánto impacta en la y, si aumenta en tanto o aumenta o disminuye en tanto. Era esa proporción que nosotros le decíamos luego pendiente también. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que yo estoy diciendo? Que por cada $1 adicional en el ingreso, los gastos aumentarían o serían de $0,58. ¿Qué significa por cada $1 adicional? Me está diciendo que si yo gano 800 y ahora gano 801, entonces voy a gastar $600,58. Si yo gasto, o sea, si yo tengo, por ejemplo, por cada $10 adicionales, por cada $10 adicionales en el ingreso, los gastos aumentarían o serían de ¿cuánto? Y si estoy haciendo por unidad seguida de 0, si yo estoy diciendo 10, entonces va a ser 5,8. $5,8. Si me aumenta mi salario en $100, entonces yo voy a decir ¿qué cosa? Adicional. Esa palabra adicional tiene que aparecer por ahí. Por cada $100 adicionales en el ingreso, los gastos aumentarían en ¿cuánto? Y en este caso va a ser 0,58 por 100. Yo hago, por ejemplo, para 1 es 0,58. Para 10, por ejemplo, yo puedo multiplicar 0,58 por 10 y me va a dar 5,8. Si yo tengo 100, entonces voy a multiplicar 0,58 por 100 y me va a dar ¿cuánto? $58. Y entonces así se entiende esta parte de la pendiente, que cada vez que aumenta 1
En la X, entonces, ¿en cuánto impacta? En este caso, sobre la variable dependiente. Ahí está. Bueno, esa entonces es la interpretación para esta parte, que viene a ser para la A y para la B. Si ustedes ven esta interpretación, esto después pueden usar como modelo para los otros y lo que van cambiando va a ser sus variables. Pueden usar como un modelo o tipo un formulario, por decirlo, para no pensar mucho. En algunos casos, por ejemplo, va a ocurrir que la A, por ejemplo, no tiene sentido, porque, por ejemplo, me da, no sé, por decirlo, me daba acá menos 126 y yo no puedo decir voy a gastar menos 126. Entonces, en ese caso decimos directamente no aplica. ¿Por qué no aplica? Porque para esta variable no tiene lógica o no tiene sentido un negativo. Me puede dar un negativo sin problema, pero ese negativo implica solamente la ubicación de la recta en el plano cartesiano, pero no me indica en términos reales o en términos cristianos algo que yo estoy, digamos, experimentando en la vida real. Si esta B me daba negativo, entonces acá íbamos a decir, por cada $1 adicional en el ingreso, los gastos disminuirían en 0,58. Y lo mismo acá. Si acá me da negativo, entonces acá tenemos que decir disminuyen. Si acá me da positivo, entonces acá estamos diciendo aumentan. Acuérdense de estas cositas. Bueno, perfecto. Ya está entonces ahí nuestra letra B. Ahora quiere la letra C. Tenemos menos de 3 minutos y se cierra, venimos otra vez, otra vuelta. En la letra C nos pedía la correlación. Entonces, ya habíamos visto que la correlación o el coeficiente de correlación, le voy a poner así primera vez, coeficiente de correlación, simbolizamos con la letra R minúscula. Y puedo hacer lo mismo acá. Fíjense, Excel también me permite ya realizar R sin necesidad de hacer esa choriceada de cosas que les había mostrado de cómo se calculaba manualmente. Se voy a poner así. R y entramos acá. No voy a poder calcular ahí porque estamos con Excel. Entonces voy a poner es igual. Y voy a escribir la palabra coeficiente. Y fíjense, tengo tres posibilidades. Coeficiente de correlación, coeficiente de asimetría y coeficiente R cuadrado. Para el coeficiente de correlación es el primero, así mismo como me dice, coeficiente de correlación. Entonces, doble clic. Y acá no importa el orden. Puedo poner primero X y después Y. Me dice matriz 1, matriz 2. Entonces, no forma en el cálculo, no me restringe o no me condiciona que primero tengo que poner X, después la Y, o primero la Y, después la X. Entonces, ahí tengo. Fíjense, 0,99 me da. ¿Se acuerdan que la R era un valor que está entre 1 y menos 1? Cuando estaba muy cercano al 1, estaba indicándonos de que era un valor muy cercano a 1, entonces que la recta de regresión, esto que acabamos de hallar, sirve para hacer el pronóstico que estamos queriendo hacer con la última pregunta que nos decía. Si esto me da, por ejemplo, 0,40, entonces eso significa que en este caso, por ejemplo, los ingresos no están explicando el comportamiento de los gastos, que hay otra variable. Eso es lo que pasaría si estamos haciendo realmente el cálculo con datos reales también. Después el otro coeficiente es el coeficiente de determinación, que utilizamos R al cuadrado para su nomenclatura. A ver, aquí, R al cuadrado. Se voy a poner aquí R al cuadrado. Así. Cheto. R al cuadrado. Y voy a llevar esto acá al lado para indicar de que esa es mi notación. Entonces, vamos a poner acá R al cuadrado. R al cuadrado. Voy a poner aquí. Y voy a calcular eso. Así. Entonces, voy a poner es igual coeficiente, y acá fíjense que me dice luego coeficiente R cuadrado, que es el último. Entonces, ahí. Y acá sí me pide otra vez primero Y después X. Entonces voy a poner primero y después X. Ahí está. Dejamos acá porque se está cerrando el tiempo. Entonces voy a poner todo correcto esto y entramos en la segunda vuelta y les explico qué significa esto. Voy a poner así todo correctito.
Por lo menos con 4 decimales. Voy a poner así, así. A este le voy a poner también su este. Y en negrito. Bueno, venimos en la segunda vuelta y continuamos.